Cordial saludo. Mi nombre es Doris Caña Morales y pues vamos a exponer las características de las organizaciones solidarias. La clasificación de las organizaciones solidarias, tenemos las cooperativas, tenemos las empresas solidarias de salud, las administraciones públicas cooperativas. Dentro de esta clasificación de las cooperativas, tenemos cooperativas especializadas, que son las que atienden una necesidad específica. Las cooperativas multiactivas atienden varias necesidades. Las cooperativas integrales en desarrollo de su objeto social hacen dos o más actividades, dependiendo. Las cooperativas de ahorro y crédito, entonces es ahorro y crédito con sus socios. Tenemos de actividad financiera y aseguradora, que son las que captan depósito a la vista o a término de los asociados o de terceros para colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito y en general el aprovechamiento o inversión de los recursos captados de los asociados o de terceros. Y tenemos también la cooperativa de trabajo asociado, que esto es sin ánimo de lucro, donde los asociados son dueños y vinculan su trabajo personal para la producción de bienes y servicios. Tenemos unos organismos de segundo y tercer grado, según la ley 454 de 1998, el artículo 16. Los organismos que pueden crear de tercer grado tienen que ser entidades de no menos 12. Se requiere un mínimo de 10 entidades de carácter nacional o regional y al menos 5 de carácter regional. Las instituciones auxiliares de economía solidaria son personas jurídicas sin ánimo de lucro, formadas por cooperativas, otras entidades y personas naturales, y se dedican a apoyar el sector solidario. Sus características incluyen que son sin ánimo de lucro, que tienen diversas formas jurídicas, pueden ser cooperativas, fundaciones, corporaciones civiles, y son creadas por iniciativa de cooperativas, entidades o personas. Tienen la limitación de una sola línea de actividad y áreas afines. Tenemos también las empresas comunitarias, reguladas por el decreto 561 de 1989 y la ley 160 de 1994, que son asociaciones donde personas beneficiarias de la reforma agraria trabajan juntas. Algunas de sus características son identificación como empresa comunitaria, y la responsabilidad limitada a aportes, la responsabilidad civil abarca el patrimonio social, puede ser cooperativa o empresa mutualista, patrimonio y número de asociados variables o ilimitados. Fundadores deben completar un curso básico de formación. Se realizan actividades de educación solidaria y social y deben de ser autosostenibles. Tenemos también las precooperativas, que la regula el decreto 1333 de 1989. Estas no tienen la posibilidad inmediata de organizarse como cooperativa. Entonces se organizan como precooperativa y tienen un plazo de 5 años para ser cooperativas. Está el fondo de empleados, que es regulado por el decreto 1481 de 1989. Son empresas asociativas de derecho privado sin ánimo de lucro, constituidas por trabajadores dependientes y subordinados. El objetivo es contribuir a la solución de las necesidades de sus asociados a través de los servicios de ahorro y crédito y de los demás que sean complementarios y que contribuyan a elevar la calidad de vida de los asociados. Las asociaciones mutualistas están reguladas por el decreto 1480 de 1989 y es un sistema solidario de servicios mutuos, fundado en la asociación voluntaria de personas que se unen con el objetivo común de ayudarse de manera recíproca. Empresas asociativas de trabajo, las EAT, estas son reguladas por la Ley 10 de 1991 y el decreto 1100 de 1992. El objetivo de la producción, comercialización y distribución de bienes básicos de consumo familiar o la prestación de servicios individuales o conjuntos de sus miembros. El número de asociados tiene que ser mínimo 3, máximo 10 personas. También tenemos la empresa de servicio en formas de administración pública cooperativa, que está regulada por el decreto 1482 de 1989 y son los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado de orden nacional, departamental y municipal. Las personas jurídicas de carácter privado sin ánimo de lucro, y otras formas que, participando en esta última característica, sean admitidas estatutariamente. También tenemos otras que corresponden a estas EAD, que son las empresas solidarias nominadas y las familiaempresas y microempresas solidarias. Por acá tenemos un cuadro comparativo sobre las similitudes y diferencias entre corporaciones y cooperativas. Y pues algunos de los aspectos tenemos, por ejemplo, la constitución y la legalización. Entonces, en la corporación
documento privado o escritura pública, registro en Cámara de Comercio. Y en las cooperativas en este caso es igual, pero requiere curso básico de economía solidaria y aprobación de, de los estatutos por la superintendencia, las empresas y la asociación. Entonces, las corporaciones son asociaciones que pueden realizar actividades empresariales, mientras que las cooperativas son personas naturales o jurídicas sin ánimo de lucro. En el caso de números de asociados, para las corporaciones tenemos mínimo 2, para las cooperativas tenemos mínimo 20, y pues hay una gran diferencia, ¿no? Dentro de la corporación, el capital social no es requerido, dentro de las cooperativas es requerido y no reducible. La duración tiene un término definido en el caso de las corporaciones, de las cooperativas, es indefinida. Bueno, y ahí tenemos otras. Dentro de los órganos de administración, tenemos órganos de administración como la Asamblea, el Consejo de Administración, el Gerente General, y tenemos unos órganos de control, que es la Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal. Tenemos unas características y unas prohibiciones. Eh, Algunas de las características que reúne una cooperativa están en el artículo 5 de la Ley 79 de 1988, y estos son ingreso y retiro de los asociados, pues es voluntario. El número de asociados es variable e ilimitado. El funcionamiento de conformidad con el principio de la participación democrática, permite realización de actividades de educación cooperativa, integración económica y social en el sector cooperativo, garantía de igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados, sin consideración de los aportes, patrimonio variable ilimitado, pero los estatutos establecen un monto mínimo de aportes sociales no reducible durante la existencia de la cooperativa. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Dentro de las asambleas tenemos asamblea de constitución, asamblea ordinaria, asamblea extraordinaria, asamblea general de delegados. En el consejo de administración le corresponden las funciones de planeación, organización, evaluación, control e integración de la cooperativa dentro del desarrollo de su objeto social. Algunas de sus funciones son nombrar el gerente de la cooperativa, crear los comités que estime necesario, establecer y aprobar los planes y programas de la cooperativa, decidir sobre la administración y exclusión de los socios, de los asociados, y presentar a la asamblea el informe de actividades y el balance y la distribución de excedentes, reglamentar los servicios de la cooperativa. El gerente, que es el funcionario con mayor responsabilidad en la cooperativa, es el representante legal y ejecutor de las disposiciones y acuerdos del Consejo de Administración. Algunas de las funciones son proveer los cargos contemplados en la planta de personal debidamente adoptada por el Consejo de Administración, organizar de acuerdo al Consejo la marcha de la entidad y el establecimiento de sucursales y agencias, organizar el trabajo, celebrar contratos y realizar operaciones de conformidad con lo contemplado en los estatutos, presentar para estudios y aprobación al Consejo el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones para el periodo correspondiente y los planes, programas y proyectos que se necesite, y pues las que le asigne el Consejo en procura de un mejor funcionamiento de la cooperativa. Dentro de los órganos de control que están estipulados en el artículo 38 al 43 de la Ley 79 de 1988, tenemos la Junta de Vigilancia, que es el órgano de control social de la cooperativa conformado por un número máximo de 3 asociados hábiles, con su respectivo suplente, su periodo y las causales de remoción que son fijadas en los estatutos. Algunas de las funciones que hacen es velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias, y en especial a los principios cooperativos. Informar a los órganos de administración, al revisor fiscal y a la superintendencia de la economía solidaria de las irregularidades que existen en funcionamiento de la cooperativa, y presentar recomendaciones sobre las medidas que, en su concepto, deben adoptarse, entre otras funciones. El revisor fiscal es el responsable del control del aspecto contable y financiero de la cooperativa. Debe tener un suplente y los dos deben ser contadores públicos con matrícula vigente. Las funciones del revisor fiscal quedan señaladas en los estatutos y reglamentos de las cooperativas y se determinan teniendo en cuenta las atribuciones asignadas a los contadores públicos en las normas que regulan el ejercicio de la profesión. Entonces, algunas de sus funciones es efectuar el arqueo de los fondos de las cooperativas cada vez que lo estimen conveniente, velar porque los libros de contabilidad de la sociedad estén al día, de acuerdo con el plan de cuentas establecido por la Superintendencia de la Economía Solidaria, cerciorarse de que todas las operaciones que se celebren por cuenta de la sociedad estén de acuerdo con los estatutos
y con lo dispuesto por la Asamblea General y por el Consejo de Administración, firmar los balances y cuentas que deba rendir al Consejo de Administración, informar oportunamente al gerente y al Consejo de Administración y a la Asamblea General sobre las irregularidades que se presenten en el desarrollo de las operaciones de la cooperativa y pues todas las demás que sean indispensables para el normal funcionamiento de la sociedad y de acuerdo a las normas generales de la auditoría. En la bibliografía pues tenemos el libro Manual de Cooperativismo y Economía Solidaria, que lo encontramos en Digitalia. Acá tenemos pues el enlace donde tomamos eh, hasta la página 340 y desde la página 305. Muchísimas gracias.